Sí, sí. Sí, la Bueno, buenos días, mi nombre es Elani Sofía, soy residente de neurología de acá del hospital, y hoy vamos a hablar de un tema que son las miopatías, ¿sí? Por ahí de lo que es, eh, de los temas que vieron hasta ahora, no es uno de los más importantes, digamos, o que les van a tomar demasiado. Hay ciertas cosas que tienen que tener en cuenta porque, bueno, es bastante especialista, pero la idea de la clase es, yo voy a tratar de darles todo, pero bueno, que se lleven algunos conceptos grandes para que sepan identificar una miopatía, ¿sí? No sé si, creo que ya tuvieron varias clases hasta ahora, vieron ciertas cosas de periférico, miastenia gravis, ¿vieron, por ejemplo? Sí. No, es la tercera clase que tenemos. Ah, Arrancamos el lunes. buenísimo. ¿Cuándo rinden? El primero. Claro. Ah, listo, buenísimo. Bueno, hoy vemos esto, mañana sé que tienen con mi compañera Pilar Perachino una clase que es ELA, ¿sí? Que también tiene que ver con periférico. Eh, Perdón, si se corta, volvemos al link. sí, si se cortan volvemos acá, perfecto. Dale. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Este tema van a ver que puse esta diagramita porque es un laberinto, son muchísimas. La idea es llevarse algunos conceptos de las más importantes. Yo les puse todo y después les voy a dar la clase, la filmina, todo, pero bueno, van a ver que tiene bastantes aristas. Esperen que voy a cerrar una cosita acá. ¿Qué son las miopatías? Son un grupo heterogéneo, ¿sí? De enfermedades que comprometen la fibra muscular. ¿Cómo es ese compromiso? Puede ser estructural, metabólico o de los canales iónicos que están asociados a la fibra muscular, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? Con debilidad muscular o el paciente te dice tengo menos fuerza que lo que suelo tener. Y cada una de ellas va a tener alguna característica que la va a diferenciar de otra miopatía o de otras patologías de la unidad motora. Entonces, es un tema que es del sistema nervioso periférico, ¿sí? Recordad que el sistema puede ser de motoneurona, inferior sería que puede ser por una atrofia muscular espinal, ya van a ver ELA, esos son los más importantes. Del nervio, alguna polineuropatía adquirida o hereditaria, de la placa motora, esperen que sientan, de la placa motora, que ya lo van a ver, que es la miastenia sobre todo, Eaton-Lambert o botulismo, y nosotros nos vamos a basar en esta parte, en la parte del músculo, ¿sí? Que pueden ser distrofias de cintura, miopatías congénitas o lo que es la distrofia miotónica y otras. ¿Cuáles son los signos y síntomas que yo tengo que tener en cuenta para identificar una miopatía? Primero tenemos los negativos, o sea, que van en menos, ¿sí? El paciente que va a decir, tengo debilidad. ¿Esa debilidad cómo puede ser? Puede ser simétrica o asimétrica, ¿sí? Por lo general es simétrica. Puede ser proximal o distal. Lo proximal es de las cinturas escapulares, tanto superior como inferior, y la distal más de las manos, los pies. Entonces, ¿qué te va a decir? Si es más de proximal, no, quiero agarrar algo y me cuesta. Cuando intento levantarme una silla, no puedo, ¿sí? Si es más distal, lo que se va a dar cuenta es intenta abrir un frasco y no puede, intenta poner la llave y dice, no sé, no siento igual que siempre. Y en los pies empieza a tener tropiezos, caídas. La fatiga muscular es bastante más inespecífico, ¿sí? Puede estar asociada a otras patologías que no tengan que ver con el sistema nervioso, pero bueno, puede referirlo como eso. Intolerancia al ejercicio, vamos a ver que se ven ciertas miopatías, sobre todo las metabólicas, que tienen que ver con el consumo de energía, que el paciente por ahí, si está más en reposo o a cortas distancias, no siente esa fatiga o debilidad, pero al realizar algún ejercicio se manifiesta. Atrofia no es tan común, pero vamos a ver que en algunas miopatías podemos tener asociado a atrofia muscular. Los positivos, mialgia, ¿sí? Dolor muscular. No suele ser tan frecuente, pero sí en las metabólicas vamos a ver que también se pueden presentar. Los calambres, que son contracciones de pocos segundos de duración del músculo, que tienen alguna representación en el electromiograma, lo vamos a ver como una descarga, y que eso, de ciertos grupos musculares y duran poquito, ¿sí? Las contracturas se diferencian en que van a durar más tiempo, en el electromiograma son silenciosas, no lo vamos a ver, y también de ciertos grupos musculares. La miotonía, ¿qué es? Es ante una contracción voluntaria normal del paciente, cuesta la relajación posterior, ¿sí? Porque queda una estimulación repetitiva de esta contracción muscular. Entonces lo vamos a manifestar sobre todo cuando, por ejemplo, le tendemos la mano al paciente, le decimos que nos agarre y queremos que suelte y el paciente sigue en esa postura, ¿sí? Ahora vamos a ver un videito cómo la estimulamos. Y después otro positivo es la mioglobinuria, que es la mioglobina que se libera del músculo, va a los riñones y se excreta por orina, que la vamos a ver sobre todo en algunas miopatías, sobre todo las vinculadas a ejercicio o a canales iónicos. No siempre está presente, ¿sí? Vamos a ver que en algunas. Y esta también se da, por ejemplo, cuando tenemos una rabdomiólisis importante, ¿sí? Y se va a manifestar con una necrosis tubular aguda y vamos a tener mioglobinuria. Bueno, ¿cómo hacemos el enfoque diagnóstico de estas miopatías? Esto es importante porque son muchas, ya vamos a ver, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando le preguntamos a un paciente cómo nos orientamos? Le preguntamos qué signos y síntomas negativos o positivos presenta, cómo es esa evolución temporal, lo tuvo de siempre, empezó de adulto, es lentamente progresivo, está en ciertos momentos y en otros no, ¿sí? Se relaciona obviamente con el ejercicio, ahí le vamos a preguntar. ¿Tiene algún antecedente heredo familiar pensando en las hereditarias, ¿sí? ¿Existe algún factor desencadenante de la debilidad? Ejercicio, dieta, ahora vamos a ver por qué, le preguntamos a ver, ¿usted lo relaciona con algo, sí o no? ¿Tiene signos y síntomas sistémicos asociados? ¿Y cuál es la distribución? Esto que le decía,
simétrica, simétrica, proximal, distal. Eso es la mayoría del enfoque diagnóstico con anamnesis y examen físico, ¿sí? Y después tenemos los métodos complementarios, que ahora vamos a ver un poquito. ¿Cómo las dividimos a las miopatías? Dos grandes grupos, ¿sí? Hereditarias y adquiridas. Las hereditarias, vamos a ver las distrofias, las miopatías, las metabólicas, mitocondriales y canalopatías. Y en las adquiridas es todo más sistémico, ¿sí? Las inflamatorias o inmunomediadas, las tóxicas relacionadas a fármacos, relacionadas con enfermedades sistémicas y relacionadas con enfermedades endocrinológicas y metabólicas. Vamos a empezar por las hereditarias. Las distrofias son progresivas, esto que hablamos del tiempo de evolución, son progresivas y degenerativas, ¿sí? Afectan a las fibras musculares y esa fibra muscular se empieza a reemplazar por tejido conectivo adiposo. Puede estar la alteración en cualquiera de las estructuras del sarcolema, ¿sí? Puede ser en los canales iónicos, puede ser en las de proteínas que transportan distintas iones en la sangre, las de reparación de la sangre del sarcolema, de reparación del sarcolema, en alguna de las estructuras puede estar la alteración. ¿Cómo se manifiestan? Debilidad y atrofia, y ¿cuál es la fisiopatología? Hay una inestabilidad de esta membrana muscular por alteraciones en distintas proteínas de la membrana, como les decía, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos muchas. Las distrofinopatías, Emery-Dreifuss, la miotónica, la distrofia de cinturas, la fascioscapulohumeral, oculofaringea y de músculos distales. De las distrofinopatías tenemos que saber que son ligadas al cromosoma X. Entonces, si están ligadas al cromosoma X, ¿quién la van a manifestar más? Los hombres. Perfecto. Los hombres. Las mujeres lo pueden manifestar, sí, siempre con síntomas más leves y suelen ser portadoras más bien. ¿Cuál es la mutación? Está en el gen de la distrofina, que es una proteína de membrana, ¿sí? Que estabiliza la membrana muscular, aunque puede, aparte de ser ligada al X, también tener una mutación que sea de novo, que no tenés ningún antecedente familiar y el paciente lo presenta por primera vez. Es el caso primario. ¿Cuál es el aspecto clínico de esto? Se eleva asintomáticamente la CPK, ¿sí? Que es una enzima del músculo. Al inestabilizarse la membrana, se empieza a liberar. Además, ingresa calcio a la fibra muscular, y esto hace que se inicie una cascada que hidroliza, de proteasas, que hidrolizan también elementos de la fibra muscular, que contribuyen a que se siga rompiendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el espectro clínico? Aparte, empiezan a perder la ambulación, tienen IR, van a ver, porque por varios lados no es insuficiencia renal, es insuficiencia respiratoria, porque obviamente se afectan los músculos respiratorios, diafragmas intercostales, y suelen tener una miocardiopatía, ¿sí? ¿Cuál es uno de los signos de las distrofinopatías? Esto sépanlo para el examen, cuando le pregunten miopatías, es el signo de Goward, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Como vamos a tener debilidad muscular, esa predominio más proximal, el paciente no se incorpora como haría cualquiera cuando está en el suelo. Entonces lo hacemos poner en el suelo y el paciente van a ver que empieza a reptar sobre su propio cuerpo, ¿sí? Como primero empieza con los brazos apoyándose en los tobillos, en las rodillas, en los muslos, y ahí logra incorporarse por la debilidad que tiene. Vamos a ver un videito de cuál sería el signo de Goward. Lo hacemos acostar, y van a ver que la chica, como tiene debilidad, no se incorpora de una. Empieza a hacer eso, ¿ven? Eso es muy típico de las distrofinopatías. Bueno, de estas, la más común es la de Duchenne, ¿sí? Es la más común y la más severa. Directamente tenemos una ausencia de esa proteína estabilizadora de la membrana, de la distrofina. Está presente en 1 a 3.500 de varones, ¿sí? Y se inicia entre los 3 y los 5 años. Hasta ese momento el niño suele cumplir las pautas normales del desarrollo, pero a los 3-5 años los padres empiezan a notar que el nene se tropieza más, que está como más torpe, ¿sí? Empieza con una debilidad muscular que es más proximal, simétrica, de ambas cinturas, superior e inferior. Empiezan a tener el pie, deformación del pie equinovaro, lordosis, ¿sí? de la espalda, y llegan desde esta dificultad para caminar, que empieza a los 3 años, obviamente lentamente progresiva, y a los 12 años por lo general, no por un número, necesitan silla de ruedas con postración. Suelen tener una insuficiencia respiratoria que es precoz por afectación de los músculos respiratorios, y también se asocia la miocardiopatía con insuficiencia cardíaca y arritmias. Tienen elevados niveles de CPK, y bueno, se pueden dar un tratamiento que es corticoide, que es paliativo, obviamente, para enlentecer un poco la progresión. Pero esto no tiene un tratamiento. Hay terapias génicas que están aprobadas, ¿sí? Pero son muy caras y no se suelen dar en todos los pacientes. Después, al examen físico, vamos a ver, por ejemplo, una hipertrofia, una falsa hipertrofia de las rodillas, de las pantorrillas. Van a ver que parece un agrandamiento muscular, pero en realidad el músculo está siendo reemplazado por tejido adiposo, y te da una pseudohipertrofia, ¿sí? El Becker es otra distrofinopatía, que es la prima de Duchenne, que en esta no tenemos ausencia total, tenemos ausencia parcial de la distrofina. Entonces vamos a tener una sintomatología parecida, pero mucho más lenta y menos agresiva, ¿sí? El comienzo es más tardío, entre los 5 y 15 años, como le dije, una evolución más lenta. En el otro tenías alguna alteración cognitiva, en esta podemos tener las funciones mentales conservadas, con un compromiso cardíaco que es menos frecuente que el anterior, y con una pseudohipertrofia marcada. Ven esto, no dice, bueno, tiene mucho músculo, no, en realidad está reemplazado por tejido. Entonces la diferencia entre Duchenne y Becker es que Duchenne tiene ausencia total de la distrofina, y esta tiene ausencia parcial, ¿sí? La Emery-Dreifuss es también ligada al X, por lo cual se va a manifestar más en hombres que en mujeres, pero también puede ser de novo, y se puede manifestar en mujeres, como por ejemplo en estos casos. ¿Qué gen está afectado? El de la hemerina, que es una proteína de la envoltura nuclear, ¿sí? Se empieza a manifestar más que nada en el adulto joven, puede ser antes también, y tenemos, la otra se acuerdan que era más
de cintura y proximal. Acá la debilidad es más húmero-peronea, afecta a los bíceps, los tríceps y el deltoides. Y tenemos unas contracciones musculares que son severas, ¿sí? Que sean codos, rodillas y el tendón de Aquiles. Entonces eso lleva a esta postura como caminar en puntitas de pie y los brazos como flexionados, ¿sí? Por la contracción de los tendones. Y sería una cardiopatía severa. La miotónica, recuérdenla, de las distrofinopatías, la miotónica, tipo 1 o de Steiner, ¿sí? Es la más frecuente del adulto, de 5 a 100.000 pacientes. ¿Cómo se hereda? Autosómica dominante con una penetrancia variable, y esta se debe a una expansión de un triplete, ¿sí? De citosina, tiamina, guanina, que está en el cromosoma 19. ¿Cuándo empieza? En la adolescencia y adultez, y tiene algo que se llama el fenómeno de anticipación. ¿Qué es eso? Es hereditaria, ¿sí? Si el abuelo lo expresó, no sé, vamos a poner cualquier número, a los 30 años, el padre lo va a expresar a los 25 y el nieto a los 20, ¿sí? Porque tiene que ver con cuántos tripletes de más se tiene, ¿sí? Y a medida que se va heredando, aumenta la cantidad de tripletes. Entonces tiene ese fenómeno de anticipación. Como es el diagnóstico, es genético, y cuando se observa en el genoma que hay más de 100 expansiones de ese triplete, ya podemos hacer el diagnóstico, obviamente con lo clínico también, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? Empieza a haber un deterioro cognitivo, cataratas, alopecia, ¿sí? Se asocia mucho a endocrinopatía, ginecomastia, diabetes, hipotiroidismo. Tosis palpebral, tiene una fase típica, ¿sí? Con hundimiento acá de la parte temporal, pueden tener un poco de parálisis facial, como una cara así media, como caída, como hiposminia. Y después tienen lo que es la miotonía, ¿sí? Que nosotros ahora les voy a mostrar un videito, lo estimulamos haciéndole un reflejo en la parte tener de la mano, y va a ver que el paciente contrae. Normalmente no pasa nada, no lo van a contraer. Estos pacientes tienen una contracción que cuesta relajar. También se puede dar a nivel de la lengua. Esa es la de Steiner. Y después tenemos una tipo 2, que es más proximal, que es autosómica dominante, con expansión de un cuatriplete, y se inicia entre los 3 y 67 años. Y esta no tiene tanto deterioro cognitivo, pero la anterior es la más frecuente y la que más vamos a ver. A ver, este es el rodete miotónico. Tiene una contracción que cuesta un poquitito. Bien. Después tenemos las distrofias de cintura, estas no son tan frecuentes, ¿sí? Tenemos la 1, que es autosómica dominante, y la 2, que es autosómica recesiva, y es la más frecuente de las dos, el 90%, ¿sí? 1,6 cada 100.000 habitantes, y tenemos predominio proximal, inicia en la niñez o en la adultez joven, y tenemos distintas clínicas, pero bueno, sobre todo una distrofia de las cinturas escapular y pelviana, ¿sí? Se afecta la parte cardíaca, puede tener disartria, y con valores variables de CPK. Después tenemos la facio-escapulohumeral. Esta es autosómica dominante, es la secundaria, es la segunda más frecuente, perdón, de 7 cada 100.000 habitantes, y que tenemos por una contracción de un gen, ¿sí? A los 20-30 años, también, diparesia facial y debilidad de cinturas. Y tenemos esto que se llama la escápula lata, ¿sí? Que le hacemos poner al paciente estirando los brazos hacia adelante, y vamos a ver que se notan mucho las escápulas. Esto no es porque se les salga del lugar o algo, es porque tiene atrofia de los músculos proximales. Y mismo en esta región, que parece que tiene mucho músculo, no es porque tenga hipertrofia, sino porque tiene atrofia del resto de los músculos, deltoides, ¿sí? Parece como esta, le dicen como la hipertrofia de Popeye, pero no, en realidad tiene la atrofia de los restos de los músculos. Esta es lenta y progresiva. La no tiene deterioro cognitivo, más bien muscular. Y creo que por último tenemos la oculofaringia. Autosómica dominante, se expande también un triplete que codifica a la alanina, y esta inicia en la edad media, es más frecuente en mujeres, y tenemos lo que es una tosis palpebral, parece de los músculos extraoculares y disfagia, o sea, afectan todos los músculos de la cara. ¿Qué es la parecia de los músculos extraoculares? Nosotros cuando hacemos los movimientos, ¿sí? En el tercer, sexto, cuarto par, movemos para costados, arriba, abajo. Estos pacientes, mirada fija hacia adelante, le quieres hacer mover, no pasa nada. Se diferencia de algo, porque podemos tener una parálisis del sexto par, del tercer par, que sea ictal, ¿sí? Por isquemia, por otros motivos, y en ese caso el paciente va a manifestarse con diplopía, ¿sí? Porque al querer llevar la mirada hacia donde tiene la parálisis, ve doble. En este caso no va a tener diplopía, porque esto es algo que se instala lentamente progresivo, ¿sí? Entonces hay una adaptación y no va a referir diplopía, pero sí tiene una parecia de los músculos extraoculares, ¿está bien? Y la disfagia, bueno, también puede estar o no presente. Algo importante de esto es el diagnóstico diferencial. Yo sé que no lo vieron, pero con la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad de la placa neuromuscular, esto es del músculo, de la placa neuromuscular, que tiene que ver con la acetilcolina, ya lo van a ver. Pero en la miastenia gravis el síntoma es fluctuante. Se levantan mejor y a medida que va pasando el día y con los esfuerzos físicos empieza a empeorar el cuadro, ¿sí? En este no es fluctuante, pero la edad puede ser, es más frecuente en mujeres, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Y también después con enfermedades mitocondriales que te dan esta oftalmoplejía externa progresiva porque se instala de a poquito y el paciente no manifiesta síntomas, volvés al examen físico, ¿está bien? Esta sí es la última, les prometo, de las distrofinopatías. Las musculares distales, que son autosómicas recesivas, excepto algunas que son más asiáticas, se inician en la adultez y tenés a predominio distal de miembros inferiores y anterior una atrofia de los musculitos, ¿sí? Bueno, este es un esquemita que no son unos heteros o algo así, sino que son los patrones de afectación de las distintas
miopatía, ¿sí? Que hablamos recién. Si es más proximal, si afecta a los músculos de la cara, ahí están las referencias para que sepan, está bueno para repasar dónde se afecta más, ¿sí? Las congénitas. De las hereditarias hablamos de las distrofinopatías, ahora hablamos de las congénitas. Estas hay alteración de alguna parte de la ultraestructura de la fibra muscular. Estas son poco frecuentes, son 2% de las hereditarias, ¿sí? Y están presentes desde el nacimiento, aunque también se pueden expresar más tardíamente. ¿Qué es lo típico? El bebé que nace con hipotonía, ¿sí? Con atrofia muscular, con debilidad facial, que le cuesta el chupeteo, la succión, tiene un paladar alto, y tienen debilidad muscular que es estática y lentamente progresiva. Vas a tener una CPK que es normal o levemente elevada, y se puede hacer una biopsia muscular que define el tipo específico de miopatía que tienen. También se puede hacer electromiografía, pero el diagnóstico de todas estas son genéticos. Los otros son estudios complementarios que se pueden tener en cuenta, pero el diagnóstico genético. No tiene un tratamiento específico, es soporte nutricional, ventilación asistida si lo necesitan, el consejo genético. Yo se las dejo acá, pero esto no lo tienen que saber, chicos. Saber que existen las genéticas, las congénitas, y que son, por lo general, graves, sin tratamiento, solo tratamiento de sostén, y que están presentes desde el nacimiento, que se puede manifestar un poquito más en la niñez, ¿sí? A ver, una que no sea tan mala, no, son todas una alteración en la ultraestructura de la fibra que termina en una muerte por lo general precoz, ¿sí? Perdón, dijiste que no tenían tratamiento, estas congénitas. No tienen tratamiento, son tratamientos de Ok. sostén. Son, Ok. ¿viste? Son niños que se les da ventilación asistida, sonda nasogástrica, hay en prueba tratamientos genéticos, pero que reemplazan esa falta de la proteína, pero no tienen estas. Vamos a ver que hay otras que tienen sí, algún tratamiento genético. Hereditarias, de las hereditarias vamos a las metabólicas, ¿sí? Estas se deben a que hay una disminución de la energía, el músculo necesita mucha energía, ¿sí? Por alguna alteración enzimática que puede ser del metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, o en la cadena respiratoria de la mitocondria. Durante los periodos interictales, ¿sí? Que el paciente no tiene sintomatología, el laboratorio y el electromiograma pueden ser normales. Y tenemos dos grupos de las metabólicas, las que son más estáticas, que son síntomas fijos, progresivos, de a poco va sumando debilidad, y puede haber un compromiso más sistémico, cardiopatía, endocrinopatía, encefalopatía. Y las dinámicas, vamos a ver que son las que están vinculadas al ejercicio. El paciente dice, ese ejercicio, aparecen calambres, mialgias, intolerancia, mioglobinuria. Las más importantes serían estas, las del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Dos grandes. POMPE, que es autosómica recesiva, y es estática esta, lentamente progresiva. ¿Qué falta? La maltasa ácida, que es una enzima que está en el lisosoma, que pasa el glucógeno a glucosa. Entonces, esto genera acumulación de glucógeno, en especial en el músculo esquelético, y esa fibra muscular se empieza a llenar de glucógeno, ¿sí? Y no se puede hacer el metabolismo hacia la glucosa, hacia la energía que necesita el músculo. Tres grandes manifestaciones. La de la infancia, que es severa, la juvenil también es severa, pero bueno, un poquito más de pronóstico de vida, y la del adulto. La de la infancia, desde que nacen, alteraciones cardíacas, hepatomegalia, hipotonía, macroglosia, trastornos respiratorios y deglutorios, con una muerte precoz a los 2 años. La juvenil empieza un poquito más tarde, a los 5 a 10 años, y manifestado como cuadriparesia, ¿sí? Hipertrofia de las pantorrillas, tienen el signo de Goward, y muerte a los 20-30 años. Esto, la muerte, el pronóstico que lo marca es las infecciones, ¿sí? Terminan teniendo neumonías a repetición, por el trastorno Aspiran, deglutorio. digamos. Se broncoaspiran, porque tienen mucho trastorno deglutorio, se hace gastrostomía, más intervenciones de sostén para evitarlo, pero imagínate que están postrados y todas las infecciones son los que llevan a la muerte. Y la del adulto empieza más tardíamente, a los 30 o 40 años, y tenemos una cuadriparesia que es más proximal, que es indolora, es progresiva, con debilidad estocápulo, peroneal, o de los músculos respiratorios. No cursan con tanta cardiomegalia como los anteriores, o hepatomegalia, pero pueden tener arritmias y la macroglosia, que tienen un pronóstico un poquito más elevado. ¿De qué depende? De la cantidad de enzima que tenemos, ¿sí? Obviamente en la severa tenemos mucho menos, y en el adulto podemos tener alguna actividad deficitaria, pero tenemos, por eso se manifiesta más tardíamente, ¿sí? Tiene que ver con eso. Diagnóstico. Podemos hacerle exámenes complementarios, medio laboratorio, siempre el laboratorio cuando uno sospecha una miopatía pide CPK-LDH, ¿sí? Un electromiograma, un electrocardiograma para ver la parte cardíaca, espirometría para ver los volúmenes, si está afectado ya los músculos respiratorios, se puede hacer una biopsia del músculo que te da unos depósitos PAS positivos, porque bueno, no tiene la fosfatasa ácida, es lo que le falta, y el screening se puede hacer con un papel secante donde ponemos una gotita de sangre que mide la actividad de esta maltasa ácida. Pero la confirmación es de genético, ¿sí? Todo ahora es genético. Acá nos cuesta bastante en el hospital para llegar a esto, pero podemos ir haciendo los estudios complementarios, pero los diagnósticos de estas miopatías son genéticas, la verdad. ¿Cómo se hace el tratamiento? Le podemos dar un reemplazo enzimático, ¿sí? Se da 20 miligramos kilo endovenoso cada 2 semanas. Esto está aprobado por la FDA desde el 2006, cuesta muchísimo dinero, creo que ahora debe ser más, que eso que puse ahí. Siempre, ante más temprano inicia esta terapia, mejores los efectos. Por ejemplo, se ve mejor, los niños tienen mejor respuesta que los adultos. No es que se curan, lo que se vio es que logran más pautas y se da un retraso en la enfermedad, ¿sí? Mejora la supervivencia, reduce lo que es la parte de la masa ventricular, el desarrollo motor, y bueno, la capacidad vital forzada. Hay una mejoría, no es curativo, ¿sí?
Esa yo les dije pompe, ¿sí? Y tenemos la otra que es McArdle, que es, la otra les dije que era estática. Esta es autosómica recesiva también, pero es dinámica. Se debe al déficit de la enzima de la miofosforilasa, que va a romper el glucógeno a glucosa en el músculo esquelético, ¿sí? Comienza en la infancia, y ¿cómo se manifiesta? Esto se refieren: intolerancia al ejercicio, fatiga, mialgias, calambres, cuando sobre todo con un ejercicio intenso o a largo plazo y sostenido. Si continúa el ejercicio, aparece contractura, calambre, seguido de la mioglobinuria. Empiezan a eliminar mioglobina en orina. Lo típico es que tengan un second one, que es muy característico porque el paciente, bueno, está haciendo ejercicio, le aparece el calambre y la mialgia, se queda un rato quieto, esperando, y puede volver a hacer ejercicio, ¿sí? Se puede hacer un test, que es el test de la isquemia del brazo, donde se saca sangre en un primer momento y luego se le hace contraer y poner un manguito arriba del brazo por un minuto, y se saca después seriado unas muestras de sangre. Lo típico es que el piruvato y el amonio aumenten, ¿sí? En cambio, acá lo que tenemos es que no va a aumentar el piruvato porque no podemos, la elevación del amonio, esperen que... el amonio va a aumentar, pero el lactato se va a mantener bajo, ¿sí? Porque no puede consumir glucosa el músculo. La CPK puede estar elevada, el electromiograma puede ser normal o tener un patrón miopático, se le puede hacer biopsia muscular, vamos a tener acumulación de vacuolas positivos por el glucógeno, y la miofosforilasa va a ser negativa, a diferencia de POMPE, que va a ser normal. Y el test genético es lo que nos define la enfermedad, ¿sí? ¿Qué se le puede dar? Dosis bajas de creatina, 60 miligramos kilo día, una dieta rica en proteínas y baja en hidratos de carbono, y evitar el ejercicio isométrico y aeróbico intenso son las recomendaciones. Después tenemos, estas las vamos a pasar un poquito más rápido, esas son las más comunes, ¿sí? Pompe, McArdle, entonces acuérdenselas un poquito. Trastorno del metabolismo de los lípidos, podemos tener un déficit en transporte de la carnitina, es común, es la autosómica recesiva por mutación del transportador de la carnitina, que es dependiente de sodio, ¿sí? Puede ser secundaria a enfermedades sistémicas, malnutrición, farmacológico, malprobato, puede ser secundaria síndrome Fanconi, y la clínica es que tienen hipoglucemia hipocetósica, hepatomegalia, aumentan las transaminasas y tienen hiperamonemia. En los niños puede haber miopatía, con cardiomiopatía, hipersecaemia, y en los adultos lo refieren más como una debilidad muscular y fatiga. También pueden tener arritmias. Diagnóstico genético, ¿sí? ¿Cómo se trata? Con carnitina vía oral y dieta baja en grasas y evitar los ayunos prolongados. También en el episodio agudo se le puede dar una infusión endovenosa de dextrosa para sacarlo de ese momento. Y otra de las relacionadas a los lípidos es la deficiencia de carnitina palmitoiltraferasa, que es una proteína de membrana de la mitocondria, ¿sí? Y una que quiero por ahí que se acuerden un poquito es la forma adulta miopática, que es la más común y es la causa más común de mioglobinuria recurrente. Vos tenés un paciente que, bueno, obviamente te va a decir que tiene fatiga, mialgias, calambres, y le haces orina completa o orina con mioglobinuria y recurrentemente tienen orina. Eso, bueno, hay que pensar en esto, que tiene algún déficit de la metabolización de los lípidos. El test genético es lo que nos marca el diagnóstico, y le decimos dieta baja en grasas y también evitar ayunos prolongados, hay un posible beneficio con un fibrato, ¿sí? Que podría ayudar, pero no es tratamiento, se puede probar la droga, se mejora un poco el paciente. Se va a cortar, chicos, así que no se maten todavía porque sigue la clase. Si quieren, cerramos y volvemos a entrar porque ya se está por cortar, ¿sí? Son 69 ahora, así que espero 69 y empezamos de vuelta. Bueno, dale. Miastenia gravis es una enfermedad de la placa de la placa, ¿sí? La miopatía, enfermedad del músculo. Y de ahí en más arrancamos. ¿Podrías, mientras tanto, poner la diapo donde lo decía, lo de cómo preguntar, cómo evaluar, algo así? Sí, yo igual les mando la clase, tienen todo. Bueno. Abajo van a ver que hay algunas anotaciones, léanlas también si quieren. Pero no, les mando todo. ¿Te la pedimos a vos? ¿Te pasamos ¿Y un mail? de nosotros o nos mandan el mail? ¿Ustedes tienen un mail? Si ¿Tuyo? querés te paso el mío. Que hacen, claro, que se lo pasan entre ustedes. Dale, yo lo escribo en el chat ahora. Dale, yo les mando mi mail por cualquier consulta que tengan, pero ahora les mando la clase, terminamos y se las mando al mail que ustedes me digan y listo, ¿valen? Dale, muchas gracias. Ahí se las mando y se las pasan. Bueno, vamos arrancando y después admito que se conecte. Bueno. Vamos con las hereditarias, siguen. Estas son redes del mal, las mitocondriales. Grande. Un paciente que tiene 1000 cosas, una enfermedad, por ahí no es lo típico, solo la debilidad o la miopatía, pero tiene oftalmoplegia, algo sistémico, pérdida de peso, gastrointestinal. Tengo que pensar en una enfermedad mitocondrial, ¿sí? Se deben a defectos de las proteínas de la cadena respiratoria, transferencia mitocondrial de electrones. Recordar que las mitocondrias tienen su propio ADN, herencia materna. No están solo únicamente así, pero no importa. Fíjense con ese concepto que la mitocondria tiene una herencia materna, ¿sí? Puede haber de novo y otras cosas, pero no importa. Mutaciones en todas las mitocondrias o solo en algunas. Amplio espectro clínico, amplio, y enfermedad de comienzo. En común que tienen las mitocondriales, la debilidad no es progresiva, pueden tener intolerancia al ejercicio, tienen niveles elevados de láctico en sangre, en el líquido cefalorraquídeo, la CPK puede ser normal o levemente elevada, y tengo que interrogar sobre antecedentes heredofamiliares que pueden estar o no. Esto que les digo, de todo puede tener una enfermedad mitocondrial. Hipoacusia, tosis, parálisis externa
progresiva, oculoexterna progresiva, atrofia, retinitis pigmentaria, a nivel del sistema nervioso central, stroke, epilepsia, migraña, trastornos psiquiátricos, detenimiento del desarrollo intelectual. A lo que nos compete a nosotros, miopatía, intolerancia al ejercicio, pueden tener neuropatía periférica, y como les dije, otras manifestaciones, insuficiencia respiratoria, miocardiopatía, síndrome de Fanconi, endocrinopatía, de todo. Entonces, tengo un paciente que tiene muchas cosas, piensen en una mitocondria. Esperen que estoy admitiendo unas personas. Bueno. No tienen que saber esto, yo se los dejo para que digan de qué me habla una mitocondrial. Grande, les digo esta, MELAS, ¿sí? Es la mitocondrial que está asociada a acidosis láctica y episodios similares stroke, un paciente que tiene un déficit ictal, pero puede ser desencadenado por infección, ejercicio, migraña, ¿sí? Una miopatía proximal, y cursa con CPK elevada o normal. Otra importante, la oftalmología externa progresiva, puede manifestarse solo con eso. ¿Qué les conté de eso? El paciente, vos lo evaluás, le haces los movimientos oculares, no mueve para ningún lado, o mueve poco, limitación, y no refiere diplopía. La CPK puede ser normal. Bueno, y después tenemos otras, pero esas por ahí son las más importantes. Esta que está relacionada a la epilepsia, MERS, ¿sí? Epilepsia generalizada, hipoacusia, ataxia, miopatía, tengo que pensarla. Por lo general se pide un láctico en sangre, ¿sí? Y bueno, después evaluación oftalmológica, electromiograma, y obviamente como es el diagnóstico, genético. Le hacen una secuenciación genética. Esto se hace un exoma por lo general, pero siempre uno cuando le manda genética tiene que poner un poquito lo que piensa, porque se hace secuenciación de todo el exoma, pero está más orientado a eso. Aparte del exoma, lo que es mitocondrial puede no salir, entonces hay que referirlo. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico, le haces dieta, vitaminas, cofactores, pero poco satisfactorio el resultado. Le vas tratando los síntomas que tiene, básicamente. De las hereditarias nos quedan las canalopatías, que son por mutaciones en canales, por ejemplo, el de cloro, que tenés una miopatía congénita, con enfermedad de Thomsen, o de Becker, que es esta subsómica recesiva, la otra dominante. Tenés mutaciones en el canal de sodio, que una paramiotonía congénita, sepan, miopatías no distróficas, afectación de canales de cloro o sodio, ¿sí? Tenés miotonía, y nada más. Y después tenemos las parálisis periódicas. Estas tienen un episodio agudo, reversible de vida muscular. Me lo puedo confundir con una ACV, ¿sí? Porque viene el paciente y te dice, tengo debilidad. Obviamente la ACV por lo general es un poco unilateral, ¿sí? Ya lo van a ver. Pero puede tener ese unilateral, debilidad abrupta de una parte del cuerpo. Hay que interrogar, obviamente, si le pasó otras veces, si tiene antecedentes heredofamiliares, y si hubo algún gatillo, estrés, ejercicio, fiebre, ayuno o ingestas de hidrato de carbono. Y tenés que lo que es la parálisis periódica hipercalémica o hipocalémica, ¿sí? La hiper se debe a mutaciones en el gen de sodio, y esta puede cursar con el potasio elevado en la mayoría de las veces que lo vemos. La hipocalémica se ve en el 90% una mutación en el canal de calcio y un 10% en el canal de sodio. Y esta puede, cuando lo ves al paciente, puede tener el potasio normal ya. Ojo con estas, la parte cardíaca, ¿sí? Porque acuérdense que el potasio para abajo para arriba te puede dar arritmias, así que otra cosa a tener en cuenta cuando se presenta. Y después tenemos otra que es la enfermedad menos frecuente, esta, de Anderson-Tawil, que es mutación en el canal de potasio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un déficit agudo, revierte con debilidad muscular y le pasa seguido, o tiene antecedentes serofamiliares, o tiene desencadenantes muy específicos. Mira, estaba haciendo ejercicio y de repente me pasó esto, la tengo que pensar. Como la diagnóstico, obviamente con laboratorio, con se puede hacer un test genético y con el relato del paciente. Terminamos con las hereditarias, ¿sí? Vamos con las adquiridas, estas son más aburridas para mí, bueno, inflamatorias inmunomediadas, tóxicas, enfermedades sistémicas, metabólicas o endocrinológicas. Yo no sé si ustedes ya han cursado lo que es reumatología, en general, digo, en la carrera. Sí, en interna. Perfecto. Esto les va a sonar de reumatología, la dermatomiositis y la polimiositis, ¿sí? Lo vemos medio en conjunto con los reumatólogos nosotros. La dermatomiositis va a tener debilidad proximal de cintura, flexores del cuello y, ¿qué tiene? Trastornos cutáneos, ¿sí? También compromete los músculos de la deglución, puede tener disfagia en un 30%, y puede ser de instalación aguda o insidiosa. Más frecuente en mujeres, un pico en la edad media, con CPK muy elevada, más de 50, ANA positivo, en un 24-60%, no todos lo tienen, y le puede hacer una anatomía patológica que ve un infiltrado perivascular, pericial y atrofia perifascicular. Y tienen manifestaciones dermatológicas típicas, ¿sí? No sé si se acuerdan que tenían esa erupción en YAL o en Cotembe, la erupción periocular, y en las manos puedo tener nódulos no recuerdo cómo se llaman, que tenías en los dedos de la mano. Las pápulas de Gottron. Ahí está, eso, muy bien. Entonces, debilidad sumado a manifestaciones dermatológicas con una mujer de edad media, puedo pensar en una dermatomiositis, acuérdense que es más proximal a la debilidad. Y la polimiositis es similar, sin las manifestaciones dermatológicas, ¿sí? Mujeres mayores de 20 años, debilidad proximal más que distal, y pueden tener disfagia también, la CPK elevada, y bueno, puedo hacer una anatomía patológica. Pero bueno, el diagnóstico lo pienso cuando tengo enfermedad reumatológica asociada a debilidad muscular. Esta miositis de cuerpos de inclusión se da más en varones, en edad media, es una miopatía que es la más frecuente después de los 50 años, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Es más bien asimétrica más que simétrica, y tengo debilidad y atrofia de cuádriceps, ¿sí? Y dorsiflexores del pie, o sea, proximal y algo distal, y en miembros superiores es más distal, flexores de los dedos y el carpo.
Es frecuente el compromiso del glutorio, van a referir, puede haber disfonía y puede haber disfagia. Tengo la CPK levemente moderada. Acá en el electromiograma, en el ABC por conclusión puede ayudar un poquito más, porque tengo un patrón mixto, que tengo miopatía, o sea, afectación del músculo, y tengo neuropatía, afectación del nervio, que en las otras no se suele dar eso. La biopsia también puede ayudar un poquito en esta, que tengo fibras con vacuolas, inclusiones citoplasmáticas y alginas acidófilas, que son los cuerpos de inclusión, y algo que les quiero decir que es importante, no una miositis, ¿no? Las anteriores que vimos son inmunomediadas, que si yo le doy corticoide, ¿qué pasa? Suele mejorar, ¿verdad? Porque si tengo un mecanismo inflamatorio inmunomediado, mejora. Miositis por cuerpo de inclusión no mejora con tratamiento inmunosupresor. Eso es como algo típico. Porque yo puedo pensar, mira, tiene una polimiositis, ¿sí? Me la juego con algo inflamatorio. Entonces, por lo general, estos pacientes inician un tratamiento corticoide y después no da resultado y ahí la tengo que pensar. Esta era... la autoinmune, ¿sí? Está 20% relacionada con miopatías inflamatorias, es una debilidad aguda o insidiosa, puede ser, y puede estar asociada a una enfermedad del tejido conectivo. A veces es paraneoplásica, puede estar asociada a cáncer, sobre todo a carcinoma gastrointestinal o de pulmón, tengo que excluir las que son secundarias a tóxicos y distrofias, y pueden estar relacionadas a la estatina. La estatina, ahora vamos a ver, las que están relacionadas a fármacos, le puede dar una miopatía que es porque hace toxicidad directamente el fármaco o hace un mecanismo autoinmune, y eso es lo que hace la miopatía. Y después tenemos los síndromes de superposición, que están asociados a dermatomiositis, a polimiositis o otras enfermedades del tejido conectivo. Diagnóstico, biopsia, electromiograma laboratorio. ¿Cómo es el tratamiento de primera línea? Le doy corticoides, 1 miligramos kilo día por 4 semanas, y vamos haciendo un tapering, una suspensión gradual. Y de segunda línea tengo los ahorradores de corticoides, los inmunosupresores como metotrexato o la cetropina. En el agudo o en los que no responden, puedo probar con inmunoglobulina endovenosa, 2 gramos kilo día, 2 a 5 días, se lo pasamos. A ver si con eso podemos revertir un poquito. Las adquiridas por tóxicos, ¿por qué van a dañar el músculo? Porque, bueno, tenemos un alto porcentaje de masa corporal del músculo, porque el músculo requiere mucho flujo sanguíneo, porque tiene un metabolismo mitocondrial, y puede ser directa, mediada por el fármaco, inmunomediada, como les decía, por anticuerpos que son los que dañan el músculo, indirecto, secundario, otro síndrome, el síndrome neuroléptico maligno, que es por antipsicóticos, la hipertermia maligna por cocaína, ¿sí? Un compartimental en los pacientes que están en decúbito, por ejemplo, una terapia, ¿sí? Que están en un coma barbitúrico, la necrosis de las estatinas, por cambios en las vacuolas, por acumulación de lisosomales o de la colchicina, y la difusión mitocondrial, que te lo da un tratamiento de antirretroviral ácido úrico. ¿Cuál es la clínica? Fatiga, mialgias leves, aumento leve de CPK, como más solapadito, o puedes tener una rhabdomiólisis, ¿sí? Una miopatía aguda necrotizante, mialgia severa, edema muscular, se eleva la CPK, como tener esto de la necrosis tubular aguda, porque se junta la mioglobina en el riñón. Y cuando se suele iniciar, semanas o meses luego del inicio de la medicación, y debería mejorar luego de la suspensión del fármaco. No siempre pasa eso, por ejemplo, si es inmunomediado. Bueno, esta les puse para que tengan las que más causan miopatías tóxicas, las estatinas, los corticoides, el alcohol, ¿sí? Que el alcohol puede ser crónicamente por una miopatía difusa con atrofia, ¿se acuerdan las atrofias de Duchenne y todo? O puede ser aguda, ¿sí? Por una intoxicación aguda de alcohol, que te da rhabdomiólisis y una miopatía necrotizante. Y después, bueno, tenemos la acidobudina, la ciclosporina, otros organismos que se dan en pacientes inmunosuprimidos por trasplante, y la miodarona para las arritmias, también te puede dar una miopatía. Se los dejo acá para que sepan cuáles son y qué causan. De las actividades las sistémicas tenemos la miopatía del paciente crítico. ¿Qué es eso? Paciente que está en terapia, en UPO, que está postrado, ¿sí? Obviamente cuando uno deja de usar el músculo, ya a los 3 días, de ahí para más tiempo, empieza a haber cierto declinamiento en la parte del músculo y del neuro, del nervio. Acuérdense, está la neuropatía del paciente clínico, empieza a haber un daño axonal del nervio, ¿sí? Con compromiso sensitivo motor, y se asocia a esta miopatía. ¿Por qué pasa? Está más relacionado con un daño mitocondrial, porque hay una inhibición de la síntesis de proteínas, un trastorno de la homeostasis del calcio intracelular, y tiene factores de riesgo más allá de estar postrado, que es que haya tenido durante la internación hiperglucemia, sepsis o uso de bloqueantes neuromusculares, que es re común todo eso en terapia, ¿sí? Entonces nos suelen llamar por un paciente que estuvo intubado cierta cantidad de tiempo, salió y tiene debilidad por los generales de los 4 miembros, y ahí uno, bueno, con el examen físico y viendo el paciente con el electromiograma puede hablar de esta miopatía del paciente crítico. Que se hace kinesiología, y con eso la idea es que pueda mejorar. Otra cosa que les pasa mucho a estos pacientes es que tienen un weaning dificultoso, que es cuando uno tuvo un paciente, después, bueno, a medida que va recuperando, depende de la causa que lo llevó a eso, la idea es ir sacándolo del respirador, se hace lentamente el weaning, y estos pacientes no los podés sacar del respirador, porque necesitan esta intubación prolongada, porque no tienen músculo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una causa frecuente de esta consulta para nosotros. Las aquelas asociadas a endocrinológicas, ahí les dejo todo, más común o hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, en el 80% de los pacientes tienen fatiga, debilidad subjetiva, cansancio, calambres, y pueden presentarse con debilidad distal, especial en las manos. Los reflejos osteotendinosos están en el lentecido, tenemos edema muscular, puede haber rhabdomiólisis muy bajito, las personas que le pasa eso, y el electromiograma no nos aporta mucho porque puede ser normal, un patrón miopático que puede ser de cualquier cosa, y la CPK puede ser normal o estar elevada. Lo sospecho cuando, bueno, tiene otra clínica el paciente de hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo
que tiene una debilidad progresiva lenta, y existe algo que se llama la parálisis periódica, que es una tormenta tiroidea, es un hipertiroidismo agudo que se asocia a hipocalemia severa, se va a presentar como un síndrome similar al Guillain-Barré, que se acuerdan que es una polineuropatía, ¿sí? Que es ascendente, con hipotenía arreflexia y disautonomía. Los gatillos son dietas con hidratos de carbono, insulina, bonitas beta. El tratamiento se hace propanolol para la parte aguda y obviamente tratamiento del hipertiroidismo. Bueno, entonces ya llegamos, me falta poquito. Tenemos debilidad, es fluctuante, como les dije, pienso en miastenia gravis, Eaton Lambert, otras cosas que ya van a ver. En una miopatía de lo que vimos nosotros, en una miopatía metabólica o una parálisis periódica, ¿sí? Entonces, sí, le suele pasar en determinadas circunstancias, o le suele pasar, si es fluctuante, pienso en esa, de las que vimos nosotros. Si es constante, es adquirida, pienso en una polimiositis, dermatomiositis, según lo que encuentre, en la miopatía por cuerpos de inclusión, y bueno, pues puede ser por ELA o una neuropatía multifocal. Si es crónica a lo largo de la vida, es progresiva, ocular, facial, extremidades superiores, extremidades inferiores, voy discerniendo ahí. Es no progresiva, la tuvo de siempre, congénita, una distrofia o una miopatía. Diagnóstico, semiología, reconocimiento del fenotipo clínico, lo que hablamos antes, le puedo hacer un laboratorio, una CPK, imágenes, una reso de músculo, puedo hacer uso de electrodiagnóstico, raramente porque, como les digo, no todo le va a dar patrón miopático, excepto alguno, el de cuerpo de inclusión nos puede dar un poquito más de orientación, le puedo hacer una biopsia muscular, pero el diagnóstico termina siendo genético, ¿sí? Basta, harta de esta clase, lo vamos con 2 casitos clínicos y terminamos. Hombre, 68 años, no tiene antecedentes personales, y él nos dice, tengo una debilidad muscular que empieza más o menos, siempre cuando uno interroga, dice, bueno, ¿y hace cuánto lo nota? ¿Desde cuándo lo nota? Bueno, hace 5 años lo tenía. Hace 2 años le hacen consulta por esto y le hacen una determinación de CPK, que está levemente elevada a 500, una biopsia de músculo cuádriceps izquierdo, que parecía una polimiositis. Entonces le hacen un tratamiento inmunosupresor sin mejoría. Al examen físico nosotros tenemos una escala de 5 grados, en lo que es los músculos, 5 está perfecto, 0 no mueve nada, ¿sí? El flexor de la muñeca, del lado derecho, el flexor de los dedos del lado derecho también afectado, el izquierdo un poco menos, y a nivel de miembros inferiores no podía flexionar bien la cadera o extender la rodilla de un lado y del otro un poquito menos. Entonces, con esto, ¿qué les cuento? ¿Qué podría ser o qué sospecho? El paciente y la falta de respuesta Inflamatorio. al tratamiento. ¿Cómo? Yo pensé en la por cuerpos de inclusión por el tema del tratamiento inmunosupresor. Perfecto, muy bien. Hombre, 68 años, ¿qué les dije? Que era más frecuente en varones, a partir de los 50 años es la más frecuente de las miopatías. Como les dije, uno por ahí puede dar otro diagnóstico, no es que está mal esto que se pensó, porque incluso se le hizo una biopsia muscular y una polimiositis que dijimos que es frecuente también, ¿sí? La pienso más en mujeres, puede tener otras cosas, pero bueno, me daba que podía ser una polimiositis, la CPK no me dijo mucho, se le tiene un tratamiento inmunosupresor con las pruebas que tenemos, el tipo no mejora, ven que es un poco asimétrico, distal en miembros superiores y proximal en miembros inferiores, que puede ser proximal y distal. Así que lamentablemente era una polimiositis por cuerpos de inclusión, porque lo malo de esta, las otras tienen tratamiento sin inmunosupresor, esta no va a responder, es lentamente progresiva, por lo general al paciente lo va a llevar a postración en unos 10 años a silla de ruedas, el tema importante es el trastorno glutatorio, lo mandamos a fono, que a veces, bueno, están una sonda nasogástrica o gastrostomía, y un factor importante de mortalidad es esto de las broncoaspiraciones y neumonías en ellos. Así que bueno, no tiene tratamiento. Este sí que no tiene ningún futuro, sí se piensa en alguna terapia genética o algo, porque no es genético del todo, se acumulan cuerpos de inclusión y nada, algo que barra eso, pero no hay nada todavía, es sostén. Caso clínico 2. Mujer, 70 años. Antecedentes familiares, sí, paciente familiares, madre, tía, no me acuerdo quién era, y con miastenia gravis. Ah, mira. Bueno, cuadro de 10 años de evolución, con una disfagia progresiva, debilidad. Le preguntás, ¿tiene visión doble? No. ¿Signos son fluctuantes? No. Ella, en un inicio, en una mujer que tiene disfagia, tosis, no sé si tenía tosis, diplopía, con antecedente de miastenia gravis, se le dio prednisona y pidostigmina, que es la marca mestinón, que es el tratamiento de la miastenia gravis, ¿sí? Obviamente, igual, a todo paciente que sospechamos miastenia gravis van a ver que le piden un anticuerpo que se llama ACRA, en el dio negativo con una CPK normal. El examen físico, ¿qué tenía? Tosis palpebral, abducción y aducción, o sea, movimientos oculares horizontales incompletas de ambos ojos, debilidad leve del orbicular de los labios y debilidad leve de la lengua, flexión del cuello y abducción de los hombros y flexión de la cadera y del codo un poquito disminuida. ¿Qué puedo pensar en esta paciente? O primero, antes de que me tire un diagnóstico, ¿cómo hago el interrogatorio si viene la paciente y me dice, tengo disfagia, tengo diplopía, debilidad? ¿Qué le pregunto? ¿Hace ¿Cuándo cuánto? empezó y con qué predominio? Bien, ¿qué tiene débil? Los brazos, las piernas, los músculos de la cara. Yo es lo que no dije, la debilidad, cinturas y también todos los músculos faciales y de la ilusión, ¿sí? Entonces interrogo eso. ¿Cuándo empezó? Algo que es clave, una palabra que es clave para abrirme las aguas en lo que pienso. Esa debilidad, esa disfagia, es ¿Es constante o es intermitente, digamos? bien, fluctuante. Eso es, a veces chicos parece una pavada, pero es difícil sacarle al paciente, tenemos que interrogar bien. Bueno, a la mañana se levanta mejor, nota que los ojos no están tan caídos, que puede tragar mejor. Ah, sí, puede ser, a veces no lo notan, igual tienen miastenia, pero bueno, no importa. Pero la clave es preguntarle, ¿es fluctuante o no?
Y ahí ya nos va orientando un poquito más. Y además, bueno, cuando llega un paciente que te dice, tengo una mujer sobre totosis, disfagia, obviamente uno, aunque no refiera mucho si es fluctuante o no, le pedís una ACRA, que es el anticuerpo que esperamos en la clase, una tomografía de tórax a ver si tiene timoma o no, y bueno, y en este caso, bueno, le piso un electromiograma, y en este caso no resultó la medicación, no fluctuante según ella. ¿Cuál puedo pensar de las que vimos, de las miopatía? La Mujer. faringe ocular. Bien, la oculofaringia. Esta tenía una oculofaringia. Acuérdense que la miastenia sí van a tener diplopía, que es fluctuante. Ella no refería a diplopía por más que tenía alteración de los músculos externos del ojo. Así que bueno, con eso creo que les puse más casos, terminamos. ¿Alguna pregunta quieren hacer? ¿Algo? Bueno, cualquier pregunta, yo les dejé mi mail ahí, me preguntan si no tengo drama de este u otros temas. Y nada, les mando la clase, sepan esas cosas grandes, pues es un tema que no les van a preguntar mucho porque tampoco es tan frecuente en neurología, es más específico del médico especialista en periférico, pero bueno, eso es todo por ahora. Bueno chicos, espero no haberlos aburrido demasiado, pero se terminó la tortura.